sed, inunda mi sed, Espíritu inunda mi sed, en olas de amor moves sobre mí, Espíritu inunda mi sed. Si lo sabes de memoria, cierra tus ojos y ora. Inunda mi sed, inunda mi sed, Espíritu inunda mi sed, en olas de amor moves sobre mí, Espíritu inunda mi sed, inunda mi sed, inunda mi sed, Espíritu inunda mi sed, en olas de amor moves sobre mí, Espíritu inunda mi sed. Señor, es el clamor de nuestra alma. Ven sobre nosotros. Te necesitamos, Señor. No podemos vivir la vida que nos propones si no nos llenas con tu Espíritu. Por eso te pedimos en esta mañana, Señor, así como cae la lluvia y riega la tierra y hace que produzca, así tu Espíritu Santo caiga sobre nosotros en esta mañana, para que podamos producir frutos que te agraden a ti. Inunda mi sed, inunda mi sed, Espíritu inunda mi sed, en olas de amor moves sobre mí, Espíritu inunda mi sed. Ahora pedile vos por tu cuenta al Señor que te llene con su Espíritu. Pedile a Él. Aleluya. Bendito sea tu nombre, Señor. Tú dijiste que si pedimos, recibimos. Te pedimos en esta mañana, Señor. Urramahanda kia barakata shalda landa kia rakata shalda. Bendito eres Jesús. Bendito eres Jesús. Aleluya. Sí, Señor, comienza. Haz como quieras, Señor. Haz como quieras. Aleluya. Oh, bendito es tu nombre, Jesús. Amén. Hay una canción más cercana que aprendimos en un retiro. Alguien que ya está cantando en el cielo con el Señor la enseñó, Juan José Churraín. Yo le pedí autorización para grabarla y ha sido de mucha bendición en muchos. Darío, venía a ayudarme un poquito. En muchos lugares. Apenas unas gotas de las aguas de tu Espíritu he bebido, tan solo un poco y tengo sed. Déjame beber. Jesús, te necesito. Estás tan cerca, pero aún yo estoy tan lejos. No puedo conformarme. Quiero beber hasta saciarme. Y sé que hay
Atráeme más a ti, hasta nadar y sumergirme en tu inmensidad. Envuélveme en esta pasión por ti, pasión por conocerte. Jesús, te necesito. Estás tan cerca, pero aún yo estoy tan lejos. No puedo conformarme. Quiero beber hasta saciarme. Y sé que hay mucho más. Hay mucho más. Hay mucho más para mí. Y sé que hay mucho más. Hay mucho más. Hay mucho más para mí. Y sé que hay mucho más. Hay mucho más. Hay mucho más para mí. Y sé que hay mucho más. Hay mucho más. Hay mucho más para mí. Ahora profetízale a tu hermano. Cantale, hay mucho más para ti. Y sé que hay mucho más. Hay mucho más. Hay mucho más para ti. Y sé que hay mucho más. Hay mucho más. Hay mucho más para ti. Y sé que hay mucho más. Hay mucho más. Hay mucho más para ti. Y sé que hay mucho más. Hay mucho más. Hay mucho más para ti. Aleluya, sí, Señor. Bendito es tu nombre, Señor. Gloria a Dios. Cuando yo canto esta canción, aclaro que no minimizo lo que Dios hizo. Dios hizo mucho por cada uno de nosotros. Amén. Nos ha dado mucho, pero el vaso es tan chico. Lo que contiene la gloria de Dios es tan pequeño que por eso es apenas unas gotas. Dice la Escritura que a Dios los cielos de los cielos, eso que todavía no se han descubierto, no lo pueden contener. Entonces, ¿cómo podemos entenderlo y contenerlo en este vaso tan pequeño? Dios es muy grande
Y Él nos dio una promesa. Él dijo, mire, van a tener problema con un personaje que va a querer destruirlos. Desde el momento que me comienzan a seguir y obedecer, ese personaje va a querer destruirlo, porque vino para matar, hurtar y destruir. Pero Él dijo, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esa es la promesa de Dios. Entonces tengo 4 preguntas para comenzar este sencillo tema que lleva por título, como la canción, hay mucho más. Si es que Dios promete a través de Cristo que vino a traer vida en abundancia, ¿por qué algunas veces andamos en escasez? Y no hablo de lo económico. No voy a hablar de lo económico. ¿Por qué andamos como pobres siendo ricos? ¿Por qué algunas veces no disfrutamos de la abundancia que Dios tiene para cada uno de nosotros? No es culpa de Dios. Algo falla en nosotros. Y ahora sí, ¿por qué nos preocupamos tanto por la economía? Esta preocupación no es nueva, ya fue respondida por el Señor en el Sermón del Monte. Cuando los discípulos contaban las monedas y decían, y Señor, tenemos justo para hoy. ¿Y mañana? ¿Y si no hay ofrenda? Si se acaba lo que Judas tiene en la bolsa, el tesorero, ¿qué vamos a hacer? Y aunque no se lo dijeron tal vez explícitamente, Jesús veía la preocupación, las caras de angustia. ¿Qué vamos a comer mañana? Y Jesús le dice, muchachos, vengan. Miren las aves del cielo. No guardan en graneros, no trabajan. ¿Y alguna pasa hambre? ¿Y qué le contestaron? ¿Qué hubieras contestado vos? No. ¿Si están sueltas? No. Y si a las aves, que son mucho menores que ustedes, mi Padre las alimenta, ¿no les va a dar a ustedes? Y miren las flores del campo, los lirios del campo, tan hermosos. Ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si viste a los lirios del campo con tanta, ¿no les va a dar a ustedes para que tengan ropa? ¿Y cómo los catalogó el Señor? ¿Cómo los calificó? ¿Qué les dijo? Hombres de poca fe. Y yo voy a hablar un poquito de la fe también. Y después le dijo, basta cada día su afán, vivan día tras día, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana ya traerá sus propios problemas. Basta cada día su afán, su propio mal. Pasemos este día, mañana. Pero sí, preocúpense de una cosa. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas, todas, vendrán por añadidura. Pero muchas veces hacemos al revés, hermano. Discúlpeme, no vengo aquí para retarles, pero me pongo yo también. Muchas veces hacemos al revés, miramos a ver cómo esto, cómo lo otro, las añadiduras, sin preocuparnos por buscar primero el reino de Dios. Tenemos una tarea para hacer. ¿Cuál es la tarea que Dios nos dio? Cuando yo lo escuché por mi ángel decir que teníamos solamente 2 cosas, digo, ¿qué está diciendo este hombre? Predicar el evangelio del reino y hacer discípulos. Esa es nuestra tarea. Haz eso y no te preocupes de lo demás. Ocúpate de las cargas del Señor, que es ganar a todos para su reino, y Él se va a ocupar de tus cargas. Hace un canje. Dejale tus cargas a Él y toma la carga de Él. ¿Qué es esa? La salvación de las personas. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar, ¿qué cosa? Lo que se había perdido, y sigue siendo así. Y como estamos ya en los últimos domingos del año, tenemos que hacer una evaluación. ¿Cuál es la evaluación más importante que tenemos que hacer? Bueno, algunos, gloria a Dios, se han recibido, otros se han casado, nos alegramos también.
han dado un paso importante en la vida. Ha habido algunos logros, pero ¿cuál es la evaluación más importante? Yo me hice una pregunta. ¿Somos más parecidos a Cristo que el 1-1 del 2019? Evaluación principal. ¿Soy más parecido a Cristo que a principio de año, este fin de año? ¿Avancé? ¿Me enojo menos? ¿Soy más generoso? ¿Pienso menos en mí y más en los demás? Se lo dejo como para que cada uno después lo haga en su casa. Señor, ¿crecí a la imagen de Cristo este año? Porque es lo que importa, es lo que va a quedar para la eternidad. Lo otro, los títulos, está muy bien. Si has prosperado económicamente, nos alegramos, está muy bien. Pero ¿sabes lo único que va a quedar? Lo que tengas de Cristo en tu vida. Lo otro va y viene. La economía, todo lo que alcancemos, pero lo que tengamos de Cristo es lo que va a quedar por la eternidad. Tenemos que ser la imagen de Cristo en lo espiritual. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todos esos 9 elementos reflejan el carácter de Cristo. Tengo que crecer en eso y cada tanto tengo que evaluarme. ¿Se acuerdan cuando está por allí en internet seguro el mensaje de Jorge Mitián cuando dijo que nuestra vida era como un auto que tenía 9 relojes? Amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y tienen que andar los 9, porque si falla uno, el vehículo no va a andar muy bien. ¿Verdad? Los que tienen auto, si el reloj de la presión de aceite marca 0, ¿se quedan tranquilos? Dice, total, es un reloj, tengo 8 que andan bien. O la de temperatura marca más de 100, dice, no, pero está fallando uno. Con uno que te falle. O no está cargando la batería. Bueno, el alternador no anda, no importa. Total, anda todo lo demás. ¿Te quedás tranquilo? No, tienen que funcionar los 9. Y así es nuestra vida. Y eso refleja si vamos creciendo o no. Tenemos que crecer espiritualmente. Cada vez parecernos más a Cristo. ¿Quién se da cuenta de eso? Uno puede ser objetivo consigo mismo. ¿Quién te tiene que evaluar en este caso? Pregúntale a tu señora si sos casado, a tu hijo si tenés hijos, a algún hermano que te conozca bien. Decime, ¿cómo me ves? ¿Cómo me porté? ¿Reflejé mejor el carácter de Cristo que a principio de año? Después hacelo, podés hacerlo después cuando termine la reunión. Pregúntale, porque nadie mejor que el que está al lado puede saber cómo te comportaste. Tenemos que crecer en lo emocional, que no es espiritual. Mucha gente confunde el alma con el espíritu, la emoción con la espiritualidad, y son dos cosas distintas. En lo emocional tenemos que ser estables. Las circunstancias no me mueven a mí. ¿Se acuerdan del coro? ¿Cómo dice? ¿Cómo empieza? ¿Cómo? El victorioso y las circunstancias. Un hermano muy sincero me dijo, hermano, no cante más ese coro porque a mí me hace mal. ¿Por qué? Y porque a mí las circunstancias me mueven. Bueno, fue sincero por lo menos. Algunos no lo dicen, pero las circunstancias le afectan en lo emocional y no tendría que afectarnos porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía cuando la cosa se pone mal, sino de poder, de amor y de dominio propio. Yo puedo controlarme, yo puedo controlar mis emociones. Y esto lo podemos aplicar por circunstancias adversas. Cuando tenés un conflicto con alguien, tengo que ejercer dominio propio. No puedo decir, bueno, ¿qué va a hacer? Yo no me puedo controlar. ¿Cómo que no te podés controlar? Tal vez vos no, pero si estás en Cristo, si Dios te dio de su Espíritu, entonces tenés que tener dominio propio. Tenemos que crecer en el servicio a Cristo.
La obra adentro, muchos están trabajando, gracias a Dios, en la obra adentro y afuera también. Mateo 20, 28 dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Nosotros somos sirvientes. Si trabajas en algún lugar, sea escuela, empresa, lo que fuere, estás para servir. Te dan un sueldo y está bien, pero sos un servidor. Acá sos un servidor, somos servidores. Pero donde estemos, estamos para servir. ¿Cuántos dicen amén? Estamos para servir, para hacerle bien a los que nos contrataron y a los que están alrededor. Somos servidores del Señor. ¿Qué más decir en cuanto a predicar el Evangelio? El mejor servicio que le podemos hacer a alguien es predicarle el Evangelio. Ayer tuvimos la despedida de años de la escuela bíblica en Libertador. Hubo mucha gente nueva, chicos, adolescentes grandes. Escucharon, algunos nos acercamos y le dijimos, ¿cuántos años tenés? 17. Mirá qué cosa, yo a los 20 me convertí. Le contamos lo que Dios hizo. Es sencillo, no es tan complicado predicar. Tenemos que contar lo que Dios hizo en nuestras vidas. ¿Se acuerdan que yo les dije que mi primer mensaje tuvo solamente 3 o 4 palabras? Cuando me convertí, me sacaron a predicar al otro día. Y yo le podía decir a cualquiera, no podía decir ningún versículo bíblico porque todavía no conocía ninguno de memoria. Pero le podía decir, Jesús me dio paz. ¿Sabes una cosa? Tengo paz. Y los que me conocían podían atestiguar que había un cambio. Jesús me dio... No, tenés que decirle, mira, a pesar de las circunstancias, yo estoy tranquilo porque confío en Dios. Decile eso nomás. Si te pregunta más, pero vos no ves lo que... Sí, ves lo que está pasando. Pero ¿cómo podés estar...? Bueno, porque confío en lo que el Señor dice en su palabra. Y ahí por ahí Dios te da una palabra de lo que Dios dice. Y le podés seguir hablando en la medida que se va abriendo la persona. El Señor vino a dar su vida en rescate por mucho. Nosotros tenemos que dar la vida también. No es dramático. ¿Qué es dar la vida? Cuando vas a visitar a alguien y estás una hora aconsejándole y llorando con esa persona, ¿qué le estás dando? Le estás dando la vida. Porque es parte del tiempo, es vida. El tiempo que le das a otro es dar la vida por los demás. Yo bendigo a Dios por los responsables del grupo casero, por los que ayudan, por los que están en las horas felices, porque los que trabajan con adolescentes, con jóvenes, con niños, porque están dando la vida. Podían dedicarse a otra cosa, usar ese tiempo para sí mismos. Lo usan para otros, están dando la vida por Cristo y para Cristo. ¿Amén? ¿Estoy exagerando o es así? Cuando das tiempo, estás dando parte de tu vida. Tenemos que crecer en el ejercicio de los dones del Espíritu. 1 Corintios 14, 1. Seguid el amor y procurad los dones espirituales. ¿Se procuran? ¿Se buscan? Parece que sí. ¿Qué es procurar? Buscar, tratar de alcanzarlos. ¿Cómo? Buscando a Dios. ¿Quién es el dador de los dones? El Señor. Si buscamos a Él, con Él viene todo. Tenemos que buscar primeramente a Él. Y Él puede darnos dones y hacernos funcionar. Nosotros no podemos hacer mucho allí. Lo único que podemos hacer es creer que cuando hay un enfermo podemos orar, no podemos hacer mucho más, o poner la mano sin orar, y el que obra es el Señor, y es un don del Espíritu, no somos nosotros. Cuando tenemos un conflicto muy serio en un matrimonio, en una familia, si Dios no nos da palabra de sabiduría, no sabemos qué hacer ni qué decir, pero confiamos en Él. Cuando necesitamos un milagro, la respuesta a oración es Él. Nosotros somos instrumentos, ponemos toda la fe que podamos. Dios algunas veces contesta y nos sorprende, como lo mencioné recién. Fuimos con Teresa, fuimos a un campo donde por años, todos los años voy a orar allí. Y es un corredor de tornados. Y esta empresa no sabía que era un corredor de tornados cuando puso, ahora son 8 naves con más de 1 millón de gallinas.
en todas las naves. Y cada tanto hay un tornado. El último tienen 2 casas, son muchas hectáreas, tienen 2 casas y una fila de árboles. Casa de los empleados, casa de otra cosa. El último tornado pasó en medio de las 2 casas y podó todos los árboles. No tocó ninguna casa, ninguna nave, no hizo absolutamente. La gracia de Dios. Respuesta a la oración. Por allí es al revés, puede haber algún problema, pero Dios es fiel, tenemos que poner fe. Dios responde la oración. Bueno, gracias. Dios responde la oración. Decirle a que tenés al lado, Dios responde la oración. A fin de año vamos a tener testimonios y vamos a ver cómo Dios responde la oración. Y tenemos que crecer para poder ayudar a otros en lo material. Ya digo, no es lo más importante, pero es un buen síntoma. Efesios 4:28. Porque si no tenemos prosperidad, ¿cómo ayudamos a los demás? El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Tenemos que tener de más, hermanos. ¿Amén? ¿Para qué? ¿Hay gente que padece necesidad en este país? Por favor. ¿No llorás cuando te enterás que hay chicos que no comen? ¿Que viven en la indigencia? ¿No te conmueve? Hay algo que yo no puedo soportar. Porque yo digo, yo fui pobre, sé lo que es querer algo y no tenerlo porque no había, pero hambre no pasé. Mi mamá se la arreglaba con lo que fuera, mi padre trabajó toda la vida. Hambre no pasé, yo digo, pasar hambre, no tener para comer, debe ser terrible. Entonces uno se conmueve y hace lo que puede. Por eso las hermanas vienen acá, una vez por semana cocinan. No es mucho, que bendicen a 80 personas, no es mucho, son miles, millones que pasan hambre. Pero es algo. Si en todos lados alguien hiciera algo parecido, por lo menos ayudaríamos. Pero tenemos que prosperar para poder ayudar a los que padecen necesidad. ¿Cuál es el requisito fundamental para garantizar el crecimiento? Efesios 5:20, que dice, sed llenos del, completa la frase, sed llenos del, ¿de qué? Decirle al del lado, del Espíritu Santo. Sed llenos del Espíritu Santo. Y esto comenzó un día que Jesús, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz. Es interesante, no siempre Jesús alzaba la voz. Yo no lo veo en el Sermón del Monte alzando la voz. Por eso se buscó un anfiteatro que tenía una acústica maravillosa, porque no iba a alzar la voz. No iba a decir, bienaventurados los pobres. No. Bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados los mansos. Bienaventurados los misericordiosos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Van a ser saciados. Bienaventurados cuando hablen mal de ustedes. Alégrense. Porque así hicieron con los profetas que fueron antes de ustedes. Yo creo que eso lo hablaba despacio. Pero aquí dice que alzó la voz, se puso en pie. En el Sermón del Monte habló sentado. Amén. Si lo leemos bien, dice que sentándose. Pero acá se puso en pie. Iba a decir algo muy importante. Alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Sabes cuál es la clave para seguir siendo llenos del Espíritu Santo? Que no se apague tu sed.
que no se apague tu sed, que sigas teniendo sed del Señor. Le preguntaron a Juan Carlos Ortiz, ¿cómo tengo que hacer para mantenerme lleno? Y él contestó sencillamente, ¿cómo hiciste antes de ser bautizado en el Espíritu Santo? ¿Qué hacías? Y ayunaba, oraba, buscaba a Dios, leía las Escrituras, no faltaba ninguna reunión, ahí estaba. Y hace lo mismo. Hace lo que hiciste al principio. Busca a Dios, si tenés que ayunar, ayuná, pedirle, clamá. Y eso te va a garantizar que viene. ¿Cuál es el peligro de las personas mayores en verano? Deshidratarse. Y a mí me viene una frase, ojo con la deshidratación. Ojo si sos mayor en el Señor, tenés muchos años y decís, bueno, ya no hace falta tomar tanto. Dicen que cuando tenemos sed ya empezó la deshidratación, ¿no? ¿No, Betty? Vos sos enfermera. Es así. Entonces hay que tomar, aunque no parezca que no tengas sed. Tenés que tomar continuo. ¿Cuánto hay que tomar? 2 litros como mínimo. En el espíritu no te hace mal tomar más que eso. Pero cuidémonos los que tenemos años, que ya conocemos la Escritura y que sigamos teniendo sed. Te pregunto, ¿tienes sed del Señor? ¿Querés conocerlo más? ¿Querés sentir más su presencia? ¿Querés tener más intimidad con Dios? ¿Querés gozar más de los secretos del Señor? Que no se apague tu sed. Tal vez el objetivo de este mensaje es despertarte sed. Despertarte sed, que tengas sed. Eso va a garantizar que no te va a faltar la llenura del Espíritu Santo en tu vida. Pero hay otro ingrediente indispensable, es la fe. Si pedimos, dijo el Señor, ¿qué va a pasar? Todo aquel que pide, recibe. ¿Qué padre de ustedes, que no son tan buenos los padres terrenos, si su hijo le pide un pez, ¿le va a dar qué cosa? Una serpiente. Y si le pide pan, le va a dar una piedra. ¿Qué padre? No hay. Y si ustedes, siendo malos, hacen así con sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Él lo va a dar. Hay un texto maravilloso y empleado de distintas maneras, yo tengo mi forma. San Juan 14:12, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Yo no creo que voy a hacer milagros mayores que Jesús, ni cerca. No me la creo, pero para nada. Lo que creo es que como el Espíritu Santo está en todo el mundo, hoy está en millones de personas. Jesús estaba limitado en tiempo y espacio allí en Palestina y estaba en un solo lugar y podía hacer milagros en un solo lugar. Hoy, en distintos horarios, porque cambia el uso horario en distintos continentes, Dios está usando a personas y seguro que habrá milagros por todos lados. ¿Cuántos creen? Jesús obrando, ¿a través de quién? De los discípulos. Milagros, maravillas, salvación, sanidades, milagros creativos. Está pasando mucho más que cuando Jesús estuvo en la tierra. No porque hay más poder en esto, sino que se multiplicó Jesús. Está en un montón de personas a la vez, al mismo tiempo. Y vuelvo al texto del principio. El ladrón no viene sino a hurtar y matar y destruir. ¿Qué es lo primero que te roba? Si quiere perjudicarte, y por lo cual muchos se apartan. Dios nos guarde. ¿Qué es lo primero que te roba? La fe. ¿Será que será cierto esto? Si yo pedí y Dios no me contestó, ¿cuántos tienen oraciones no contestadas? A ver, levanten la mano. Todos. ¿Y eso no va a ser apartar de Dios? ¿Eso no va a ser dejar de orar? Por muchos que oré, se sanaron. Y otros están mejor que nosotros. No se sanaron. Algunos se fueron.
¿Voy a dejar de orar por los enfermos? ¿Voy a dejar de creer lo que Cristo enseña en su palabra? Pero el diablo viene y te roba la fe, te mete la duda. ¿Será o no será? Bueno, será para algunos privilegiados como fulano de tal, sultano, pero vos no. No sueñes que Dios te pueda usar. No, esto no es para vos. Te roba la fe. Si te roba la fe, tiene gran parte de la batalla ganada. Pelea la buena batalla de la fe como Pablo. ¿Qué decía Pablo? He peleado la buena batalla. He guardado, y las pasó, he guardado, guarda tu fe, que el diablo no te robe la fe. Y para eso tenés que mirar al autor y consumador de la fe. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si mirás a Jesús, el diablo no te puede tocar la fe que tienes. Y cuando hablas con alguien dice, vuelvo otra vez al tema de testificar. Tenés que ser lo más sencillo posible. Pablo, prácticamente un doctor, egresado de la Universidad de Gamaliel, él le dice a los corintios, hermanos, cuando fui a ustedes para anunciarles el querigma, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Lo único que me propuse es mostrarle a Cristo crucificado. Porque ahí está todo. Ahí está la salvación. Ahí está nuestra redención, la expiación. Está nuestra sanidad. Está comenzando el propósito eterno de Dios. Está todo. Y cuando prediqué con temor y temblor. ¿Por qué lo hice? Porque quería que Dios muestre su poder por el Espíritu Santo y que no crean que por alguien que tiene mucha elocuencia iba a pasar algo. Porque yo quiero que la fe de ustedes no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y yo conté algunas experiencias apenas me convertí de hombres con pocas letras, pero cómo le usaba a Dios. En salvación, en milagro, en sanidad. Había demostración del Espíritu y de poder. Sin embargo, si tenemos que usar sabiduría, la usamos. Pero sabiduría que viene de Dios. Ese misterio que Dios nos mostró, que estaba destinado antes de los siglos. Que si alguno de los príncipes de este siglo hubieran conocido eso, nunca hubieran crucificado al Señor, pero tenían la venda en los ojos. Pero ¿saben una cosa? Cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Cuántos aman al Señor? Es para vos, es para vos. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Por eso vuelvo a insistir. La necesidad fundamental de tener al Espíritu Santo y mantenernos llenos, bebiendo continuamente. Si queremos más revelación de Dios, si queremos conocer más a Dios, solamente lo podemos hacer a través del Espíritu Santo. No podemos con esta mente, no podemos con nuestro espíritu humano, tiene que ser a través del poder del Espíritu Santo. Dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Solamente vamos a descubrir las maravillas de Dios por el Espíritu Santo. Y ahí vamos a ver la riqueza que tiene el Señor para con nosotros. Como Iván Baker dijo una vez, el diablo pone un tapial para que no veamos lo que hay del otro lado. Y cuando en fe nos asomamos, vemos por qué puso el tapial. Porque había un montón de riquezas que no quería que veamos, que sigamos viviendo una vida de escasez, una vida de pobreza, una vida sin la plenitud del Espíritu. Pero cuando eso cae, vemos lo que Dios nos ha concedido. ¿A quiénes? Decía a mí. Decirle al de al lado, a mí. A mí, a vos. Ahora decirle a vos,
A nosotros, no a Pablo solo, no a los primeros cristianos, a todos nosotros. Gloria a Dios. Y entre las cosas que Dios nos ha concedido, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Pero ahí no termina el texto. ¿Cómo sigue? Así como prospera tu alma, así como vas creciendo en tu vida, así todo lo demás se va a ir acomodando. Y podemos dar fe, algunos de nosotros, casi todos, que así es. Si estamos bien con Dios, vuelvo otra vez al texto, toda la añadidura se agrega. Es bueno comenzar en Belén. Todas las cosas comienzan pequeño. Un bebé, la historia de la salvación, ¿dónde comenzó? ¿En el palacio de Herodes o en Belén? Siempre va a ser en pequeño, en Belén. No esperemos comenzar con una gran... No, empezá en lo poco. La sentencia del Señor a algunos fue: sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿Qué tienes entre manos? ¿Qué te está diciendo el Señor o te pidieron los hermanos que hagas? Hacelo bien, hacelo bien. No te preocupes en cambiar de tarea. Dios te va a hacer cambiar cuando quiera. Pero si no, seguís siendo fiel en eso. Yo admiro a aquellos que semana a semana están atendiendo a algún lugar. Lo he hecho toda la vida y es una alegría, pero es una responsabilidad. Es poco. Ni te imaginas, mejor que ni te imagines, dónde Dios te puede llevar. Si te lo mostrara te asustarías. ¿Qué me pasó a mí a los 20 años cuando empecé a atender niños en una villa en Marcos Paz, buscándolo de las quintas? Padres borrachos que dejaban a su bebé en la punta del surco, iban en pleno invierno, lo dejaban ahí al bebé, hacían el surco de 150 metros y volvían otra vez a ver cómo estaba el bebé, y a eso teníamos que predicarle. Y del otro lado de la vía había una villa, chicos casi sin ropa y sin comida, y juntando chicos. Y caminando por esas calles un verano que los cardos eran más altos que yo, Dios me habló. Y dijo que tenía algo para mí. Yo llegué a mi casa y me tiré al pie de la cama y me puse a llorar. Señor, ¿yo quién soy? 21 años, no soy nadie. Y Dios te da mucho más de lo que te podés imaginar si te pones en sus manos y sos fiel en lo poco. Yo seguí juntando chicos y enseñándole el Evangelio y orando por los enfermos. Y después se convirtió una persona, otra, se sanó una, se hizo una congregación. Pero yo hubiera toda la vida, y si tuviera que hacer lo mismo, mire hermano, gloria a Dios. ¿Qué mejor que predicar el Evangelio? Y si son niños que tienen toda la vida por delante, mejor. Como dijo Moody, que llegó de una campaña, ¿se acuerdan? Y le dice la señora, ¿cómo te fue? Dice, se convirtieron 2 personas y media. ¿Cómo 2 personas y media? No existe eso, sí, dice. ¿Cómo es? Explícame. Dice, sí, se convirtieron 2 niños y una persona mayor. ¿Por qué 2 personas y media? Porque los niños, ¿cuánta vida tienen? Toda. Y la persona mayor ya gastó bastante. Entonces le queda la mitad. Entonces no tengamos en poco evangelizar a un niño, enseñarle la palabra, estar allí dándole una enseñanza de la palabra. Bendito sea el Señor. ¿Cómo es tu Dios? A ver, dígame alguna cosa. ¿Cómo es tu Dios? ¿Cómo? Grande. Varios dicen nada. ¿Qué más? Poderoso. ¿Qué más? Fiel. ¿Qué más? Hay otros adjetivos, ¿eh? Tiene muchos atributos. ¿Qué más? Misericordioso. ¿Cómo? De este escucho más o menos. Generoso. ¿Qué más? Bueno. Amoroso. Miren, podríamos seguir
y se le va incomparable, maravilloso. Bueno, muchos de los coros cantamos y decimos, los poetas ponen todas esas palabras en canciones y nos hace bien, porque se lo decimos a Dios y le reconocemos. Tu Dios es grande. Falleció en estos días Reinhard Bonnke, no sé cuántos estuvieron en la Plaza de la República en el 91 cuando él vino aquí, este alemán que le predicó a millones de personas en África y Dios hizo milagros maravillosos. Cuando él cuenta el testimonio, tremendo. Entren en internet y pongan cómo empezó. Empezó en Belén, empezó en una casa, después fue a un club, no se convertía a nadie. Comenzó a predicar y por ahí una persona en medio de la predicación empezó a gritar que Dios le había sanado. Entonces se amontonó la gente, ahí empezó. Después millones se convirtieron. Y todos dicen, un gran hombre de Dios. Entonces a alguien parecido a él un día le dijeron, usted es un gran hombre de Dios. Y este hombre sabio, y no para avergonzar a la persona, dice, no se equivoque. Yo soy un pequeño hombre con un gran Dios. ¡Aleluya! Lo podemos aplaudir a ese gran Dios. Ese es nuestro Dios. No importa que vos seas pequeño, Dios es grande. Y cuanto más pequeño te sientas, mejor. Cuanto más te humilles, cuanto más reconozcas que necesitas a Dios, mejor. Porque entonces Dios te va a poder usar. Y si te humillas, si tu corazón está contristado porque podés hacer poco, Dios te va a sorprender y le vas a dar toda la gloria a Dios. Porque si crees que por tu fuerza vas a decir, algo hice. No, el 100% lo hace Dios. Nosotros ponemos el cuerpo, pero el que se glorifica y hace la obra es Dios. No tengas en poco lo pequeño para comenzar. ¿Lo dije? Lo sigo diciendo. Sigue con lo que tienes que hacer, lo que estás haciendo, o comienza algo pequeño. Abre tu casa, invita a un vecino, háblale a un compañero de trabajo. Anímate a pararte o hablarle cuando vas en el colectivo al de al lado. Cosas no tan complicadas, que nos cuestan. Muchas veces nos cuestan. Bueno, comienza ahí. Comienza en lo pequeño. Si eres comerciante, a un cliente. Si estás comprando, al que te está vendiendo, dar una palabra. Comenzá en lo pequeño. Algunos lo están haciendo y yo me gozo. Algunos no perdemos oportunidad de hablarle a quien sea, al que nos limpia el vidrio en las esquinas, lo que fuere. Interesante, en este tiempo ya me pasó varias veces que hay muchachos que se nota que están medio del otro lado y me vienen a limpiar el vidrio, bajo el vidrio. Tengo algo para darle siempre. Y yo le predico. Y ya me pasó varias veces que me dice, gloria a Dios, hermano. Conocieron. ¿Y dónde están ahora? ¿Y dónde te reuní? No, dice, yo fui, pero bueno, tenemos tanto para hacer con gente que conoció y que se apartó, con gente que es indiferente o no, pero por allí en la necesidad va a buscar a Dios. Seamos fieles en lo que tenemos entre manos. Seamos sensibles y obedientes al Espíritu Santo. Si lo tenemos, seamos sensibles. A ver qué nos dice, qué nos guía a hacer, qué sentir pone en nuestro corazón. Yo estuve en Entre Ríos y no me podía sacar de la cabeza un pueblo de Entre Ríos que se llama Rincón. Yo no lo conozco. Entonces le pregunté a Tony, fuimos a visitarlo con Teresa porque Teresa quería visitar a Marga, que perdió a su mamá hace unos meses, 95, ya tenía Margot, amiga nuestra de toda la vida. Le digo, che, Tony, ¿hay algún pueblo Rincón? Sí, dice. Así que el próximo viaje voy a ir. No sé qué hay ahí. Pero muchas veces no te viene un nombre a tu mente de alguna persona. Tal vez Dios dice, orá por esa persona. Está pasando alguna necesidad. Orá, sé sensible. No siempre Dios te va a hablar con una voz audible o algo claro. Por ahí un sentir. Bueno, sé sensible. Ante el menor soplo del Espíritu, deja que Él te mueva. Deja que Él te mueva. Y para eso, otra vez, tenemos que estar llenos del Espíritu. Entonces, podemos ser sensibles.
Tenemos que estar dispuestos y disponibles. Porque algunos están dispuestos, pero cuando le pedimos, justo no podían, porque tenían otra cosa. Tenemos que estar dispuestos y disponibles. Hay muchos hermanos así, que es una garantía. Uno le pide algo y no hace falta repetirle mucho. Ahí están. Gloria a Dios por esos. Todos tenemos que estar dispuestos a servir en lo que sea y disponibles. Y tenemos que pedirle a Dios que nos libre de la vanagloria, de creérnosla. Ya no se usa esto, ¿no? Cuando éramos chicos decía, cuando nos la creíamos, que Dios nos libre. No somos nada, hermanos. Somos vasos ¿de qué? ¿Alguien se transformó en otra cosa? Somos vasos de barro. Tuvimos un retiro de 7 plenarias de un predicador brasilero que nos habló que somos vasos de barro en manos del alfarero. Somos vasos de barro. La gloria, lo valioso es el tesoro que puso adentro. Pero el vaso, si alguien comprara un tesoro de oro, ¿qué hace con el vaso después? ¿Lo guarda? ¿Tira el oro y se queda con el vaso? No, lo importante es lo que él puso adentro. Y lo que él puso adentro es de él. Y como los corintios tenían muchos dones, y llegó un momento que parecía que se la creían, Pablo tiene que decirle, ¿qué tienen que no hayan recibido? Y si lo recibieron, ¿qué se glorían? Nada de lo que tenemos es nuestro. Todo es del Señor y por eso debemos siempre dar la gloria a Dios. Amén. ¿Pasa algo? ¿Se sana alguien? ¿Se convierte a alguien? Dale toda la gloria al Señor. Termino con un texto de Isaías 10, 24. Por tanto, el Señor, Jehová de los ejércitos, dice así: pueblo mío, morador de Sión, no temas de Asiria. Con vara te herirá y contra ti alzará su palo a la manera de Egipto. Mas de aquí a muy poco tiempo se acabará mi furor y mi enojo para destrucción de ellos. Y levantará Jehová de los ejércitos azote contra él como la matanza de Madián en la peña de Oreb. Y alzará su vara sobre el mar como hizo por la vía de Egipto. Y acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz. Y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Todos los males que podamos haber pasado o estar pasando, en la presencia de Dios, ante el poder de Dios, se desmenuzan, se pudren, desaparecen. La parte B de 1 de Juan 3:8 dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer, ¿qué cosa? Las obras del diablo. Todo lo malo, todo aquello que nos amarga la vida, que nos pone tropiezo, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer todas las obras del diablo. Te pregunto, ¿quieres más de esa unción para vivir en fe? ¿Tienes sed del Señor? Queremos orar. Estamos los pastores en esta mañana. Ángel estuvo en un reconocimiento en San Justo, por eso no está. Estamos los demás. Queremos orar por aquellos que tengan sed de recibir más del Señor. No digo que tengan o no el Espíritu Santo, sino que tengan sed para seguir recibiendo más. ¿Me explico? No es para los que nunca hablaron en lengua, no, que hayas hablado en lengua. Si estás no deshidratándote, pero medio por ahí sin mucha sed, pasa al frente. Queremos orar por vos. Mientras que volvemos a cantar que hay mucho más, mientras que van pasando, vamos a decirle al Señor, creemos, Señor, que hay mucho más para nosotros. Y sé que hay mucho más. Hay mucho más. Hay mucho más para mí.
Si están llenos del Espíritu, no pasen. Pero si necesitan algo más, pasen acá. Hicimos temprano para que haya tiempo para ministrar. Yo voy a pedir que oren por mí después también. No crean que yo no necesito. Yo también necesito. Pero si estás bien, si estás lleno, si el Señor te está usando, gloria a Dios, quédate donde estás. Pero colabora con nosotros con tus ojos cerrados. Ora a Dios, ora por los que pasaron. Cierra tus ojos allí, porque queremos que la presencia de Dios se manifieste. Cantamos suavecito y sigan orando. Oscar, Luis, Sergio, oren, comiencen a orar. Y sé que